Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un fraterno saludo, agradecido siempre al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar algo de la palabra de Dios. Siempre nos estamos beneficiando. Hay tantas cosas hermosas aquí para nosotros, pero las desperdiciamos si no estamos tomando en serio lo que dice la palabra de Dios. El domingo ya terminé de leer la palabra de Dios y ayer, martes, ya estoy por el capítulo 22 de Génesis leyéndola y animadísimo a ver qué encuentro nuevo por ahí. Porque el Señor siempre va revelando cosas nuevas. Es viva y eficaz, dice la palabra en Hebreos 4:12. Así que yo les motivo que lean de la palabra de Dios, no se acostumbren solamente a oír y que les estén diciendo las cosas. Ustedes mismos busquen, que Dios les hable directamente a ustedes. Esto es una bendición tremenda. Y ahora que tenemos una gran libertad, que no se nos prohíbe leer ni nada, el día tal vez que se nos diga que ya no debemos leer la Biblia y que si la leemos vamos a ir a la cárcel o alguna cosa, tal vez ahí es cuando se antojen de leer la palabra de Dios, cuando ya no se pueda, porque así somos. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, con gratitud en nuestro corazón, Señor, porque usted ha sido muy bueno, agradecido por su gracia y su misericordia, Señor. Padre, también por la palabra, por la libertad que tenemos, por estar en un país libre, donde podemos estudiarla, llevarla donde sea, leerla en cualquier parte. No se nos prohíbe, y que aprovechemos este tiempo y almacenemos lo que más podamos, Señor, pidiéndole por los que están en necesidad, los que están enfermos, los que están sin trabajo, los que están con hambre, Señor, los que están en dificultades, tomando decisiones, tal vez, Señor, que usted sea el que ayude y tome el control de todos y cada uno de nosotros, reconociendo que sin usted no somos nada y que lo necesitamos, Señor, consciente o inconscientemente, siempre le digo, de usted dependemos todos y todos lo necesitamos. Y yo lo necesito y va para usted este día, y pidiéndole, Padre, que sea el Espíritu Santo, el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 6. Ya casi terminamos esto, porque yo no voy a seguir todo hasta el capítulo 12. Tal vez agarre por allá el capítulo 10 porque hay algo importante allí. Pero vamos a sacar las cosas que nos sirven a nosotros, cosas prácticas. No cosas que por ahora no nos van a servir de muchos. Conocerlas es bueno, lo que nos está guardado para el futuro o las cosas que están para el porvenir. Pero es las cosas prácticas, las que nosotros podemos hacer. Y esto que estamos viendo en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son cosas que nos sirven a nosotros y las podemos hacer, porque no sabemos cuánto tiempo estaremos así de vacaciones y de pronto comience la persecución y cosas difíciles, porque esto no va a seguir así. Dios tendrá tal vez que valerse de persecuciones, fue lo que siempre utilizó para que el Evangelio se extienda. En Jerusalén se había convertido, creo, la iglesia primitiva ya como en un club social y no se cumplió con lo que el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron ahí. Y una vez que entró Saulo y esparció todo esto por la persecución que hubo de Saulo, llegaron a Samaria, a Judea y se fueron por todas partes. Dios hace esas cosas para enseñarnos y acordarnos qué fue lo que les dije. No es que se queden aquí encerrados, sino que salgan y compartan la palabra. Entonces todas estas cosas nos sirven, porque yo lo que veo aquí es un poco de persecución, que no nos alineamos con el mundo ni los paganos, y entonces tendremos que pagar el precio y sufrir las consecuencias, pero Dios estará allí.
Si nos alineamos con Dios, Dios está allí. Vamos al capítulo 6 de Daniel. Y aquí solo nos vamos a entender es con Daniel. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Le pareció bien a Darío 120 sátrapas o magistrados, dice en otra versión, y sobre estos 120, 3 jefes que les echaran ojo que no fuera perjudicado el rey, y en esos 3 estaba Daniel. Daniel era uno de esos, pero este era bueno, vamos a leer mejor. Dice el versículo 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Piensen bien, eran los obstáculos que él tenía, porque siempre hay la oposición. Todos los que hemos trabajado en empresas, donde sea, sabemos que hay gente que no le gusta ser honesto ni nada, y se van haciendo grupitos para perjudicar muchas veces a la empresa. Pero si hay uno que dice, no, aquí me pagan es para que trabaje y sea honrado y todas estas cosas, ese va a tener problemas. Ese tiene un espíritu superior. Este sabe que lo contrataron fue para trabajar y no para robar. Porque de esto se ve. Yo desde 1973 trabajé como empleado en fábricas y de todo, y terminé trabajando y me jubilé también acá. Sé cómo es la cosa, parranda de vagos y todo, pero si uno no se alinea con ellos, entonces ya se los echó de enemigos. Ahora, Daniel era superior, y el compromiso era con Dios. Era hacer la voluntad de Dios y trabajar para el ojo de Dios y no para el ojo del hombre. Eran hombres que conocían la palabra de Dios, conocían a su Dios y no comprometían la verdad por nada, tal vez como lo hacemos hoy. Dice el versículo, pero es importante, un espíritu superior, y Darío pensó en ponerlo en todo el reino, porque de esos hombres no se consiguen. Yo digo, eso fue una raza en peligro de extinción, y no sé por este tiempo si habrán algunos de estos trabajadores honestos que verdaderamente trabajan para el ojo y la gracia, para la gracia de Dios también que nos da esos trabajos. En el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Comenzó el problema, porque los 120 no eran como Daniel, ni los 122, pudiéramos decir, no eran como Daniel. Este era diferente. Este no es de los que se dejan llevar por los demás o se dejan manejar como títeres que van haciendo lo que los demás hacen y hablan lo que los demás hablan. No, este era un hombre de convicciones y se alineó con Dios, y a Dios tenía que agradarle. Así que ya empezaron los problemas con Daniel. Se reunieron todos y buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y hay 122 hombres que vienen siendo 244 ojos puestos en Daniel para buscarle una falla y poderlo acusar, pero no encontraron. Qué distinto es ahora. Esto es extraordinario, todo lo que vemos aquí en estos hombres, cómo
cómo fueron creciendo y fortaleciendo esa fe y la confianza en su Dios, y no se preocupaban de sus trabajos, ni estaban pensando, y si no hacemos lo que dice el rey, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener los trabajos. Pero Dios siguió engrandeciendo, engrandeciendo. Y son cosas que uno aprende. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que ningún vicio ni falta fue hallada en él, porque era un hombre fiel, un hombre íntegro, extraordinario, un empleado de lujo, que quien tiene un hombre de esos se ganó la lotería, porque no hay de esos así mucho, o no hay nada tal vez. En el versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No vamos a encontrar una falla en este hombre. ¿Para qué nos ponemos a buscarle? No lo vamos a encontrar. Este hombre, pudiéramos decir, perfecto, un empleado perfecto, íntegro, de lujo. No hay cómo. Vámonos es contra las leyes de su Dios, porque este hombre allá sí le es fiel. Entonces tenemos que buscarle por otro lado las cosas. Y no sabían cómo. Y yo pienso en lo que dice, en lo que pasó con el Señor Jesucristo también, porque son de los mismos, o hombres que le aprendieron, o fueron como el Señor también. En Mateo, en el capítulo 26, versículo 57, esto pasó con el Señor. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, porque no pudieron encontrar nada. Estos hombres íntegros, con una autoridad tremenda. Así que buscaron testimonio falso, porque decimos, no hay cómo acusarle a él. Este hombre definitivamente es perfecto y completo aquí. Dice el versículo 60, y no hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no sabían cómo acusarlo, no le encontraban nada, era completo y perfecto. Y con testigos falsos y tampoco se ponían de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Versículo 64. Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está hablando la verdad. Pero entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Pero ¿cuál blasfemia? Si está hablando es la verdad. Entonces ya lo acusaron, que dijo fue la verdad, pero falsamente. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos
Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y de una lo escupieron, le dieron de puñetazos y de bofetadas también. Entonces, tremendo, tremendo todo lo que hicieron con él aquí. En San Juan capítulo 11, en esto de la resurrección de Lázaro, en el versículo 45, Juan capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Esto está terrible. No hay cómo acusar a este hombre y como dicen ellos, porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? Esto es un dolor de cabeza. ¿Cómo nos lo quitamos de encima? Y al fin Dios mismo tuvo que dar la sentencia aquí. Versículo 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y se nos acabará el trabajo aquí. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ya con eso pues fue un alivio, y dice, y el versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle a Jesús. Pero no había cómo. Eso no es como ahora, que si le buscan a uno una falla a un creyente, se huele que no andan como Jesús, no andamos como Jesús, ni como Daniel, ni nada de eso. Ahora mire los discípulos de Jesús, que deberíamos ser nosotros también así. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, voy a leer desde el versículo 12, son los apóstoles acá, y en ningún otro, dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo no sé por qué será, pero ellos le reconocieron: estos hombres han estado con Jesús. ¿Habrá alguien en este tiempo que nos diga eso? Dice el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada, porque aquí es el caso de cuando levantan a un paralítico. Lo sanan en el capítulo 3. Viene toda la historia para acá. Entonces, viendo al hombre que habían sanado, dice: no podemos decir nada. Yo hablo, este era el tiempo en que un creyente, estos son los verdaderos cristianos, lo que vemos acá. Era cuando estos cristianos dejaban con la boca cerrada a sus enemigos o a los que los estaban persiguiendo. No podían decir nada. Y en este tiempo, ¿qué pasaría? Si empieza una persecución o algo, ¿qué dirán los vecinos si les preguntan por aquí hay algún creyente o alguno que está predicando la palabra, alguna cosa, y lo mandan para acá y dirán: ahí hay uno, y ese es así asado y cocinado? Pero no le van a decir: a ese hombre no le van a encontrar ninguna falla. No somos como ellos. Así que no podían decir nada en contra.
igual que con Daniel, igual que con el Señor Jesucristo, igual a ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Lo mismo que con el Señor Jesucristo. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si lo dejamos así, vendrán los romanos y cerrarán el negocio y hasta luego. Pero, ¿qué haremos con estos hombres? Eran un dolor de cabeza. Y esto es lo que tiene que verse, digamos, algún día el cristiano, si es que hay, enfrentarse a lo que se venga y que la gente pueda decir: ¿y ahora qué haremos? Ustedes los acusan de un montón de cosas, pero nosotros no vemos ni encontramos ningún motivo aquí. Porque dice, vuelvo a leer el versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Señal manifiesta. Estos hombres hacen muchas señales, pero si los dejamos, ¿qué va a pasar? Hay que hacer algo, dirían ellos. No lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no se hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos, lo que le dijeron a Daniel. En cuanto a las cuestiones del reino, este hombre no le vamos a encontrar ninguna falla porque es fiel, es honesto, es íntegro. Pero en cuanto a la ley de su Dios, ahí es donde lo podemos agarrar nosotros. Igual a estos. Sin embargo, vamos a prohibirles que no hablen más en ese nombre de Jesucristo, ni le hablen a hombre alguno en nombre de Jesucristo. Y cuando se nos prohíbe esto, ahí sí tenemos que tomar la decisión. ¿A quién le vamos a obedecer? El domingo hablábamos de someternos a las autoridades, pero cuando llegamos a este punto, hasta ahí llegó la sumisión. Pero si nos piden que la distancia, que la mascarilla, hágale, porque eso no es ningún problema. El problema es cuando nos digan, bueno, aquí nunca más se predicará Jesucristo ni se hablará ese nombre. Ahí sí tenemos que tomar decisiones. Pero mientras tanto, son cositas que las podemos hacer y no nos están pidiendo gran cosa, así que estamos contentos y las podemos hacer. Pero cuando se les diga, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hasta aquí llega la sumisión. ¿Es justo obedecerles a ustedes y desobedecer a Dios? No, dice Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que vemos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y como he dicho, ellos dicen no podemos, no es que no queremos dejar de hablar estas cosas. No podemos, ya eso está en nosotros y no podemos. Así que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fue un bien que hicieron aquí. No es que estaba sano y lo volvieron paralítico para que los acusen y los amenacen y todo. Fue un beneficio que le hicieron a este hombre, como habla Pedro un poquito más atrás. Fue un bien que le hicimos, fue sacar a una escoria de la sociedad y ponerlo ahora a funcionar y todo eso. Y sin embargo los persiguen. Por eso decía, no podemos castigarles ni por ninguna causa, porque no han dado motivo de nada. Sin embargo, amenacémosles. Entonces, volviendo a Daniel, pudiéramos decir nosotros, y en este tiempo, ¿será que se puede dar esto de que
encuentren hombres que verdaderamente no han dado motivos y no hay cómo acusarlos ni castigarlos, y que por lo menos nos amenacen de alguna cosa mintiendo. Porque hoy yo he hablado muchas veces, y yo que más o menos hablo y estoy por ahí compartiendo la palabra, y algunos me hablan las cosas que hacen los cristianos, entre comillas, porque digo cristiano, un día voy a hablar de esto. ¿Qué es un cristiano? Porque hoy todo el mundo es cristiano, pero cuando llegue una persecución vamos a ver si existe alguno o qué. Pero dije, hoy es donde los creyentes le damos la razón al incrédulo. Le damos la razón a él. A mí me dejan con la boca cerrada algunas veces, vea, fulano de tal era así y asado, y se metió al grupo evangélico. Y se volvió peor que antes. Ahora es así, ahora es esto, ahora es aquello, no cambia. Fue peor toda esta cosa. Y personas de la misma organización me han dicho, no de ahí del Ejército de Cristo, porque ahí sí somos angelitos todos. Me decía, mi hija estuvo en una congregación no sé dónde, pero le destruyeron el hogar y bueno, fue un desastre todo lo que me cuentan. Si eso es verdad, digo, tremendo. Tengo un amigo que está a unos 20 metros del templo en la liga, y yo le he dicho, visítenos, venga. Me dice, Miguel, usted es mi amigo, pero a las iglesias ni me invite, ni piense que yo voy a entrar, porque bueno, hablan un montón de cosas, pero eso es lo que la gente aprende ahora, porque el creyente ha dado un testimonio pésimo. Eso no tienen que acusarle mucho, sino agarrarlo en cualquier cosa, bobadas. Son mentirosos, son ladrones, robamos y de todo. Hoy las cosas son distintas. En ese tiempo que era tan difícil ser un cristiano, esta gente era íntegra, y yo no entiendo. Y hoy que es tan fácil, deberíamos serlo mejor que ellos. Pero esto es extraordinario. Volviendo a Daniel capítulo 6, en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Bueno, entonces, en la próxima semana vamos a ver muchas cosas importantes. Estos hombres que no se amedrentaron para nada, no estimaban preciosa ni su propia vida. Así que es hermoso ver así esto, y yo aprendo tanto, dice, y vale la pena arriesgarnos por cualquier cosa, pero por la verdad y haciendo la voluntad de Dios. Hombres que se atrevieron a ser diferentes. Hay 122 hombres por lo menos aquí acusándolo. Y el rey Darío ya no se puede echar para atrás. Y vamos a ver cómo esa falta de respeto y todas esas cosas contra el rey, pero el final va a ser terrible para esta gente. Así que se firmó el edicto y prohibido orar, congregarse, alabar a Dios, cualquier cosa, solo al rey Darío. Y vamos a ver si Daniel se mantiene firme. Sabemos lo que pasa aquí, porque la mayoría ya hemos, pero muchos no. Y son historias tal vez que les fascina a la gente, son fascinantes cuando están por primera vez escuchando estas cosas.
Muy bien, y esperemos que si Dios permite que lleguemos a la próxima lección el miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.